Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señora ministra. Yo voy a tratar de, tal vez, traer aquí alguna información trabajada, pero un análisis hecho, pero voy a referirme a la presentación que usted acaba de hacer, señora ministra. Y para hacer eso, yo necesito que tal vez contarle a usted algunas anécdotas y dentro de esas, escuchar al presidente Luis Guillermo Solís en la zona de Los Santos, hablando con las cooperativas cafetaleras y con los los diferentes grupos de agricultores de la zona de Los Santos, y donde él hablaba claramente de que en su gobierno se iba a acabar el tema de los salarios de lujo, de los privilegios, de esas remuneraciones escandalosas, de la situación en que el sector público tenía asfixiado a este país, asfixiado al sector agrícola y asfixiado también al comercio de este país. Y entonces, ¿cuál fue la ilusión? Y también recuerdo claramente, porque yo le escuché al señor presidente en su campaña como candidato hablar con los comerciantes del cantón de Pérez Celedón y exponerles el discurso. Con respecto a lo que usted acaba de decir, me quedan a mí varias dudas después de haber escuchado estas exposiciones del señor presidente en su campaña política, que es lo que en este momento la mayoría de los costarricenses y las costarricenses reclamamos. Yo le pregunto a usted, son dudas que después de haber escuchado su participación, me quedan estas dudas. En este momento el gobierno central tiene un tope, o más bien las anualidades en este momento en el gobierno central están fijadas en el 1,94, el 1,94. Inclusive instituciones semiautónomas como el IMAS, recuerdo claramente que la anualidad está en 1,94. Entonces, si la propuesta del gobierno de tope de anualidad es el 2,54, me pregunto, señora ministra, para que usted me aclare esta duda, dentro de mi ignorancia en el tema, es decirle que se va a aumentar la anualidad del 1,94 al 2,54 en el gobierno central, porque sería un tope para todas. Eso es lo que, para todas, autónomas, semiautónomas, gobierno central, el 2,54. Si esto se hace así, y usted lo dice claramente en el tema de los mitos, si esto se da, entonces, ¿con qué se va a financiar ese aumento? Tendría que ser con impuestos, porque no hay tasas, porque el gobierno central está claro de que el gobierno central no se financia con tarifas como lo hace el Instituto Costarricense de Electricidad o la Refinadora Costarricense de Petróleo, sino que estos sí se financian con impuestos. Y pues estamos preocupados en la situación que se viene dando hoy en día con el aumento en las remuneraciones del sector público, y entonces en este momento estaríamos aumentando también este tope, llevando este tope al gobierno central. Preocupa todavía, ¿para qué? Me imagino que es para bajar las autónomas que están en el 4, en el 5, hasta en el 6, en sus topes o en sus anualidades, bajarlas al 2,54 y que quedemos claros que estas autónomas sí son financiadas con el cobro de tarifas, que todavía preocupa más, porque estaríamos hablando de que todos esos privilegios y todos esos privilegios de las convenciones colectivas y esos privilegios de salarios de lujo se pagan con
recursos directamente de los costarricenses, como por ejemplo, me imagino yo, don Mario, el impuesto del combustible, Recope. Entonces de ahí tienen que salir recursos para pagar esas anualidades de lo que pagamos del combustible. Tienen que salir recursos para pagar las anualidades de los funcionarios de Recope, que me imagino que deben de estar al 6 o altísimas, porque inclusive de esta Asamblea Legislativa conozco que las anualidades creo que están a un 5 y las del gobierno central en 1.94. O sea, la diferencia es muy importante. Entonces yo quiero que usted me aclare, señora ministra, si el gobierno central lo van a llevar a ese tope también, a ese tope del 2.54, y cómo va a ser financiado. Otro punto, y porque ahí sí nos vamos a ahogar en impuestos y vamos a terminar de ahogar este país. Me preocupa también lo de la comisión mixta. ¿Qué quiere decir comisión mixta? Comisión mixta de fracciones. Sigo pensando que el gobierno no viene aquí con un proyecto claro, con un proyecto, con una propuesta clara, sino que viene y nos dice, miren, aquí, ¿qué es lo que ha pasado últimamente, ministra? Aquí está este texto, vean a ver si les gusta o si no les gusta, ahí se los dejo. Tienen 6 meses, no sé, lo que quieran para que ustedes decidan a ver si les gusta o no les gusta, y como hace el presidente y como acostumbra hacer el presidente, la pelota se la paso a los diputados y que ellos sean los que queden mal. Porque eso es lo que ha estado haciendo todo este tiempo, porque después de que presenta los proyectos ni siquiera se arrima aquí nadie del gobierno a dialogar, a conversar, a comunicarse, a que lleguemos a consensos con respecto a los proyectos. Entonces también me deja en duda ese tema de la comisión mixta. No siento que es como pasarle la bola a los diputados para que los diputados tomen una base de un texto que sería el que está enviando ahorita o el que va a enviar el gobierno con respecto a esos 2 puntos, el de anualidades y el de evaluación, y entonces a ver en última qué decisión tomamos los diputados y las diputadas. El tema de la evaluación, para ver si usted tiene derecho a esa anualidad o no a esa anualidad, bueno, entiendo que sería de pasarla de excelente a muy bueno, o de subirla de bueno a muy bueno. Bueno, entonces ahí también me quedó claro, me gustaría que usted me lo explicara. De igual manera, no es un tema que siento que sea muy relevante, pero sí el tema de la comisión mixta, y además de cómo se va a manejar el tope con respecto al gobierno central, sí me preocupa porque no me queda claro. Para continuar, señor presidente, tal vez que la señora ministra me aclare esos puntos. Adelante, señora ministra. Sí, muy breve, doña Rosibel. Actualmente el pago de anualidades oscila en el gobierno central entre un 1.94 para el sector profesional y un 2.54 para los no profesionales. Lo que se está planteando no es un aumento en lo que actualmente se remunera por razón de anualidades. Lo que sí estamos planteando es algo de fondo, que ahora me voy a referir a eso. Y efectivamente se trata de nivelar todo el sector público a esta condición, porque como usted bien lo ha comentado, en otros ámbitos del sector público hay incentivos llamados al desempeño, confundidos con anualidades, es decir, tiempo de permanencia en la institución, que son muy superiores a lo que actualmente se aplica. Entonces no hay una relación directa, como usted consideró o pensó en un primer análisis, con la creación de nuevos impuestos para financiar esto. En relación a qué es lo que se está planteando quitar la confusión que por muchos años hemos arrastrado
y que ha hecho que precisamente la evaluación de desempeño se superponga, a la evaluación del desempeño se superponga más bien la antigüedad. Se trata de una vez por todas de clarificar. Vamos a hablar no de que al cumplirse un año más de servicio hay, salvo condiciones excepcionales, el derecho prácticamente adquirido de un incremento, un incentivo. Es fundamentalmente que el incentivo no se llame anualidad, sino evaluación del desempeño. Y esto que parece semántico, en realidad está orientado hacia la esencia misma. O sea, evaluación de desempeño que tenga dos criterios para su valoración. Una es que tanto la institución cumple con sus tareas y hay obligación de toda institución de tener sus planes estratégicos institucionales, formular sus planes operativos institucionales, y si esto lo hacemos dentro de una lógica de gestión por resultados, entonces tenemos mucha claridad de qué es lo que se tiene que conseguir año a año en cada institución y al interior de cada una de las unidades que conforman el proceso de trabajo interno. Y es sobre estos criterios que se versará la evaluación. Y en relación a la comisión mixta, nada más, muy brevemente, pues en el reglamento legislativo está que las comisiones mixtas contemplan a miembros del Poder Legislativo con miembros de otros ámbitos de la sociedad. Y aquí lo que estaríamos planteando es una comisión mixta, investigadora y dictaminadora, para que con participación de diputados, ustedes verán cómo se puede conformar. Yo me imagino que el criterio de la representatividad en términos de fracciones es muy importante, precisamente para que sea una condición de concertación, de debate y de concertación, representantes del Poder Ejecutivo, lógicamente, de los sectores sindicales del empleo público y también del sector empresarial, para que en un plazo determinado haga un análisis a partir de ciertos criterios básicos que deben regir el empleo público y haga propuestas. Algunas de ellas tendrán que transitar por el ámbito legislativo y otras serán competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Diputada, le quedan 3 minutos. De igual manera, señora ministra, entonces el 1.94 que está en este momento, que se le ha reconocido a los profesionales del gobierno central, ese 1.94 ¿qué? Subiría al 2.54, porque usted me está diciendo que los no profesionales está entre el 1.94 y el 2.54, que yo no estoy tan segura de eso. Pero el tope máximo en este momento sería un tope máximo, pero digo, entonces igual los profesionales se mantendrían en el 1.94 y no subirían al 2.54. Eso es lo que entonces usted está explicando, ok. Y entonces, en el caso de las autónomas, sí habría que bajarlas a un tope del 2.54. Ok. Nada más para cerrar, señora ministra, en el sector público, además de esos abusos que han existido por años, también en la fracción del Partido Unidad somos conscientes de las remuneraciones disparadas hacia abajo. Y hay remuneraciones disparadas hacia abajo que me gustaría saber qué decisiones se irán a tomar, como por ejemplo la de los misceláneos del Ministerio de Educación, que su salario base no llega a los 270,000 colones. Estas son precisamente, señora ministra, las desproporciones que tienen al sector público en la mira de los costarricenses. Muchas gracias. Adelante, señora ministra. Bueno, yo creo que ya quedó claro lo que estábamos planteando con relación al incentivo al desempeño, y efectivamente yo comparto con usted ese llamado de atención que hace de que no debe existir en el sector público trabajadores que se encuentren por debajo de lo que es el salario mínimo. Y en ese sentido, una de las cosas que ha permitido precisamente ocuparnos de estos asuntos, buscar estadísticas, bases de datos, es darnos cuenta de que existen algunos casos en ese sentido y ya se están tomando medidas para correctivo. Porque así como es imperdonable que el 27% de los trabajadores del sector público estén por debajo del salario
mínimo también lo es que haya en algunos casos en el ámbito público.